Jorge Ávila, qué placer, un gusto, Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Me gusta mucho el programa, escuché media hora, vi tu nuevo set virtual, muy lindo, nunca había estado en un set virtual y me puse al Bueno, día con tus comentarios. perdón, no sabía que ya estabas, Pero me disculpame, vino así muy que, bien. bueno, te agradezco. Yo a Jorge, no sé si a él le gusta que le diga, es el halcón dolarizador, ¿no? Jorge Ávila. El tipo dice, Argentina tiene que dolarizar. Pero antes de llegar a esa conclusión o no, le quiero preguntar a Jorge cómo está viendo las cosas. ¿Viste, Jorge, un poco toda esta discusión sobre apreciación o no cambiaria? Si tenemos un tipo de cambio muy apreciado y es sostenible. ¿Cómo estás viendo eso? Yo tengo una visión simple de esa cuestión. Eh, sí, es claro, la Argentina tiene un nivel de precios que está más bien alto en dólares. Eh, Basta ir a los restaurantes están caros en dólares, los productos de importación también están caros, pero ese no es el punto, diría yo. El objetivo de los votantes al elegirlo a Milei es abatir la inflación de una vez por todas, es aplicar y el éxito de Milei se mide por el éxito que tenga su plan de estabilización monetaria. Y el atraso cambiario, así llamado, o la caída del poder de compra interno del dólar, es un subproducto inevitable de una lucha exitosa contra la inflación. Eh, Hay dos formas de abatir la inflación o de luchar la inflación. La manera en que lo hizo Martínez de Oz, mediante una variedad de tipos de cambio fijo, la convertibilidad, que fue un tipo de cambio fijo extremo, y este programa, que es con tipo de cambio flotante. Bueno, la manera de asegurarte la mayor caída del tipo real de cambio es justamente esta, con tipo de cambio flotante. Porque se ha dado una suerte de undershooting del tipo de cambio desde el principio. O sea, el gobierno de Milei rápidamente equilibró las cuentas fiscales en el término de un mes y rápidamente controló la emisión monetaria en el término de un mes. Y en consecuencia, eso ha llevado a una alta tasa de interés y una caída del tipo de cambio de equilibrio. No estoy diciendo nada extraordinario ni nada original. Esta es la hipótesis del overshooting de Dorbush, que se denunció en el año 76, hace 50 años aproximadamente. O sea que el tipo de cambio tenía que caer en nominal y el tipo real de cambio con más razón porque el nivel de precios internos está subiendo. Si vos querías una estrategia de caída más suave del tipo real de cambio, o sea, de atraso cambiario, en el contexto de un plan exitoso de movilización, tenías que aplicar una convertibilidad o una dolarización, pero no había reservas. Entonces, si Milei quería ser consecuente con sus objetivos, que era erradicar la inflación, porque es además lo que le pide la opinión pública, tenía que optar por esta vía. Y ha tenido suerte, porque en el camino pudo haberse desestabilizado la demanda de dinero y aun cuando controlara el déficit fiscal y la emisión monetaria, pudo haber habido una estampida inflacionaria, que no la ha habido, y sigue teniendo suerte. Está explicada por otras razones, pero tiene Jorge, suerte. entonces por lo que vos estás mencionando y por lo que nos estás explicando, vos no ves preocupante o insostenible, que es lo que hablaba antes, este proceso de apreciación cambiaria en el que se ha metido Argentina, ¿no? Entonces, de repente, para ponerlo en castellano, nos volvimos caros en dólares. Éramos muy baratos en dólares, nos volvimos muy caros en dólares. Vos ves que esto es algo que está relacionado con el superávit fiscal y con las medidas económicas que se han tomado y no como algo artificial. No, no es artificial. No, ¿qué va a ser artificial? Es el subproducto natural de un proceso de estabilización monetaria exitoso. O sea, si fuese un fracaso, el tipo de cambio estaría volando y tendrías adelanto cambiario y el país sería barato. Pero en la medida en que este programa sea exitoso, la Argentina se mete en un túnel de dólar bajo o de un país en donde los costos internos son altos por mucho tiempo. Y eso es inevitable. En consecuencia, lo que uno debe hacer racionalmente es lo siguiente, es prepararse para ese contexto.
¿qué tiene que hacer el gobierno sobre quien recae la mayor responsabilidad? Hay dos instrumentos o dos políticas muy poderosas para contrarrestar el fenómeno del atraso cambiario. La primera es la contención del gasto público y la baja del gasto público, porque al bajarse el gasto público se disminuye la demanda de servicios y en consecuencia se produce una suerte de deflación en el sector servicios y por ende el precio de las exportaciones y las importaciones en términos de servicios sube. O sea, si uno quiere contrarrestar este fenómeno, lo que debe hacer, por una parte, es bajar el gasto público, que es algo que no se hizo nunca en la Argentina. Ahora se está haciendo, la motosierra está funcionando. En la actualidad se ha hecho eso en términos casi nominales, te diría yo. Digamos, en la Argentina nunca se hizo. El gasto público subió aún en términos del producto. En la Argentina, con un producto cayendo, se ha bajado el gasto público. ¿Entendés? Entonces, es claro que el gobierno tiene determinación para hacerlo. Y otra cosa que uno debe hacer en estas circunstancias es abrir la economía de par en par. Claro, Jorge, pero ahí te pongo un freno, ¿viste? Porque justamente hace un ratito contábamos, tal fábrica echó tanta gente, tal fábrica está con despido, o sea, esta historia un poco ya se vivió en Argentina, ¿no? Vos abrís la economía, hay sectores protegidos que no están en condiciones de competir por X motivo y no se la bancan esta, ¿no? Entonces empezás a tener desempleo. Pero es temporario. Es el costo de una lucha exitosa contra la inflación. ¿Vos querés eliminar la inflación o no querés eliminar la inflación? El gobierno quiere eliminar la inflación. ¿Por qué quiere el gobierno eliminar la inflación? Porque el público le exige eliminar la inflación. Si Milei no elimina la inflación, pierde las elecciones. Porque la gente quiere que la inflación sea erradicada. El mandato de Milei es bajar la inflación, no hay ninguna duda. Si sos consistente con eso, la inflación debe ser erradicada y sus consecuencias deben ser atenuadas. ¿Cómo se atenúan? Contrayendo el gasto público y firmando acuerdos de libre comercio que sean irrevocables. ¿Con quién? Con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con India, con Corea del Sur, con Canadá. Hay que abrir la economía. ¿Por qué hay que abrir la economía? Porque por una cuestión de equilibrio general, que es una suerte de mecanismo de relojería, eso conduce a una mejora del tipo real de cambio. La contracción del gasto público o el recorte del gasto público conduce a una mejora del tipo real de cambio. O sea, atenúan la caída que ha producido la estabilización monetaria, la caída que ha producido sobre el tipo real de cambio, ¿verdad? Entonces, claro, esto es preocupante para el exportador, es preocupante para el industrial de manufactura que compite contra la importación de afuera. Claro que es preocupante para ellos. Y esto es beneficioso para el sector servicios y para los salarios. Claro que a la larga van a tener que subir en dólares. O sea, los sueldos en la Argentina, sueldos de empleados medios de un banco, que en aquella época andaban en 4 o 5 mil y a veces con techo en 10 mil, un gerente medio, y bueno, debe volver hacia eso. En la Argentina estamos ganando sueldos que son inferiores en dólares a la convertibilidad, con una inflación en el interín del 90% en el área del dólar. O sea, los sueldos en dólares que se ganan en la Argentina son espantosamente bajos. No es normal lo que se está viviendo. Entonces, por eso te digo, esto es preocupante para un sector, el sector internacional de la economía. El sector internacional de la economía es el sector exportador y el sector que compite con la importación. Y esto es favorable para el sector eternamente castigado de la economía, que son los servicios. Las profesiones liberales, los oficios, los servicios en general, ¿no? Jorge, a ver, preguntas, porque todo esto que está contando es muy interesante, genera polémica, algunos critican, te dice, otra vez volvemos a la era Menem, otra vez volvemos al desempleo. Hay como muchas lecturas contrapuestas, vos lo sabés esto. Es que nunca debimos haber salido de la era Menem. Está bien. Pero te pregunto ahora, respecto a lo que estamos viviendo ahora, en este momento. ¿Por qué no cesar el cepo? Porque si vos me decís, no, el tipo de cambio es...
por una razón elemental y que nunca nadie menciona. Elemental y básica. Y por eso te digo que no van a levantar el cepo hasta que no reciban, hasta que no puedan acumular un stock de reservas de 15.000 millones o 20.000 millones de dólares netos de libre disponibilidad en el Banco Central, lo cual se hace o por un préstamo externo o por una acumulación de sucesivos superávit financieros, no comprando dólares como vos decías inicialmente en el mercado, porque para comprar dólares en el mercado hay que emitir pesos. Emitir, obvio. Entonces, ¿cuál es el negocio? Claro. No tiene ningún sentido, es un contrasentido, la locura decir eso, ¿no? Entonces, la vía es, o se acumula sucesivos superávit financieros y los vas, entonces absorbes y vas creando un exceso de demanda de dinero que se traduce en una acumulación de reservas en el Banco Central, o te prestan plata en el exterior. Son las dos alternativas. ¿Verdad? Sí, está bien, pero Jorge, está bien, pero estamos en menos 10.000 pagos, vos lo sabés esto, ¿no? Las reservas netas están en 10.000 millones negativas todavía, bueno, a pesar de todas las compras. Por ese motivo, Pablo, es que el gobierno no puede salir del cepo. ¿Por qué no sale del cepo y por qué yo te auguro y te pronostico que no va a salir? Porque Caputo en particular, porque él es el elemento crucial en todo esto, no es tanto Milei. Milei es la ideología, es la determinación. Caputo es el que entiende esta cuestión. Caputo está traumatizado, horrorizado con la estampida cambiaria que se desarrolló entre abril, mayo y junio del año 2018, siendo él ministro de Finanzas. Él sabe que eso desestabilizó y determinó el fin del gobierno de Macri y sabe que le abrió la puerta al retorno del kirchnerismo. Sabe que si hay una estampida del dólar y una brecha del 60%, caput, se acabó el gobierno de Milei. En consecuencia, la única manera de luchar contra eso, que no es totalmente efectiva, pero por lo menos tienen un instrumento, es aumentarle a la gente el costo de pasarse de pesos a dólares. Eso se hace mediante un control de capitales, mediante un control de cambio. ¿Viste Jorge, que Milei dijo en una entrevista esta semana, el 1 de enero de 2026 no hay más cepo? ¿Vos creés que estamos como para, después de las elecciones legislativas, salir del cepo o que te manejarías con más cautela? Bueno, a mí me parece que la cautela con la que se está manejando Caputo y también Milei, por cierto que él entiende esos argumentos, es justificada. Las razones son esas, la volatilidad tremenda que tiene la velocidad de circulación del dinero, y la única herramienta que tienen ahora, la única herramienta que tenés para eso es dolarizar o entrar en una convertibilidad, pero eso requiere reservas. No hay reservas, entonces traba el acceso a la compra de dólares, es lo que están haciendo. Ahora ellos dicen, vamos a salir el 1 de enero, ¿verdad? Suponete, o después de las elecciones. Bueno, ellos piensan lo siguiente, vamos a ganar las elecciones, es muy probable porque la tasa de inflación va a ir declinando. El gráfico que presentaste en un principio yo creo que es razonable, porque con un crawling, una devaluación mensual del 1%, más una inflación norteamericana del 0,3, 0,4% mensual, la inflación tiende a eso, ¿no? Entonces, la inflación tiende a eso, la actividad económica puede crecer un 5, un 6%. Pensá que un gran determinante de la actividad económica es el rico país. El rico país es alto, está en 600 puntos, 650, pero era 1.800, 2.000 hace un año. Entonces, eso es reactivante. Entonces, entre la baja de la inflación y la reactivación de la economía, aunque sea moderada, la gente va a estar contenta. También el problema de la inseguridad en las calles. Entonces, es muy probable que Milei gane bien las elecciones. Una vez hecho eso, él cumple la promesa, levanta el cepo. Eso va a traer más entrada de capitales, pero puede tener una desestabilización. Bueno, está bien que se produzca la desestabilización, pero ¿cuándo querés la desestabilización vos? ¿Apenas ganaste las elecciones de medio término o cerca de las elecciones de fin de término? Y las querés a fines del año 2026, no las querés en el 27 ni el 28. Claro, entonces, claro. Entonces, si te iba mal, volvé al CEP. O sea, vos, tu escenario, Jorge, porque ayer justo hablaba con alguien que me decía, viste, haciendo proyecciones para el 2026 por temas financieros, que tiene que hacer algunas operaciones, me decía,
olvídate, mediados del año que viene el dólar va a estar arriba de 1.500. Entonces le digo, bueno, pará, o sea, mirá que todo el año pasado fue de 1.500 y volvió a 1.100. Entonces, viste, es como, no, o sea, lo daba como un hecho. Decir, no, pero para julio del año que viene, el dólar seguro va a estar arriba de 1.500. Y no sé si es tan seguro eso. No, yo creo que no. No, yo creo que no, porque eso arruinaría el plan de Milei. Ahora, pensá que las cosas van bien. Pará, Jorge, perdón, estoy hablando dentro de un año y pico, 1.500. No sé si es seguir la inflación. No, yo creo que no. ¿Vos crees que no? No, porque si el dólar fuese a 1.500 implica un salto del nivel de precio del 40% y arruinaste toda la tablita, todo el proyecto y bla, y estamos en las mismas. O sea, o querés eliminar la inflación o no querés eliminar la inflación. O es lo uno o lo otro. Por eso que te digo que el problema es simple. Primero, fíjate el objetivo. ¿Qué es lo que vos querés? Vos querés bajar la inflación, ¿verdad? Vos querés que la inflación sea la norteamericana. O sea, 3% anual. O sea, 0,3% mensual. Bueno, hay que hacer esto. Entonces, fíjate el objetivo y vení para atrás. Entonces, imagínate que las cosas andan bien, que Milei gana las elecciones y que recibe fondos, acentúa, consolida la política de superávit fiscal y en consecuencia él puede dominar el tipo de cambio, entra en una convertibilidad. No hablemos de dolarización. O que podría ser, no sé, quizás le guste él verdaderamente, quizás sea su convicción. Es un hombre de convicciones. Bueno, o sea que eliminas el cepo y el mercado se unifica. ¿Cuál es el nuevo tipo de cambio unificado? ¿Va a ser 1.050 como es el oficial ahora o va a ser 1.200? Bueno, yo creo que inicialmente va a ser 1.200. Entonces vos dirías, 1.200 firmo, 1.200 firmás, decís, che, te retranqui 1.200. Yo te decía 1.500, 1.700. No creo que 1.500, 1.200. Suponete que queda en 1.200. Eso implica un golpe sobre el nivel de precios del 15%, por lo menos. Así, pero de entrada, sácate. Eso te arruina el plan. Entonces, ¿qué haría Milei? Yo creo que lo que haría Milei es ir a una política, primero rogándole al cielo que no se le desestabilice la demanda de dinero, o que no haya una corrida sobre los depósitos bancarios, porque en ese caso caput de nuevo. No, obvio. Caput de nuevo, porque no hay forma de pararlo, pero imagínate que el tipo de cambio unificado va a 1.200. Yo creo que él va a optar por una política de flotación y van a congelar la oferta monetaria. Y te van a decir, ¿querés un tipo de cambio en 1.200? Tenelo, pero yo no emito más. Entonces, la economía va a estar en crecimiento, la tasa de interés va a subir, y el tipo de cambio va a tener que ir cayendo lentamente, y la economía va a entrar en una suerte de tendencia deflacionaria. A mí me parece que la Argentina necesita una buena purga deflacionaria por un tiempo. O sea, que bajen los precios, Sí. Y eso se va a hacer probablemente una vez que él se encuentre firme en la segunda mitad del gobierno. Bueno, estamos hablando y ya vamos a ir cerrando. Me encanta esta charla con Jorge Ávila. Yo lo llamo el halcón dolarizador porque siempre he dicho Argentina no tiene remedio. Si no dolariza no hay conducta. Pero además, aparte, Jorge Ávila es un Chicago Boy, es un hombre que se ha formado en la Universidad de Chicago, ha trabajado muchos años en el SEMA, además, y trabaja todavía Jorge en el SEMA, por supuesto, con Carlos Rodríguez. Es una de las personas que más sabe de economía monetaria en Argentina y también a nivel internacional, es muy reconocido. Entonces, te quiero preguntar también eso, Jorge, ¿cómo ves todo el tema del manejo monetario que está haciendo Milei? Viste que está con el temas muy técnicos, que la base monetaria amplia, que el exceso de pesos, ¿eso vos ves que se está manejando bien? ¿Vamos bien? No sé, yo no entiendo lo que están haciendo. No entiendo. No entiendo la política cambiaria de ellos, no sé, me parece que eso es para la tribuna, no sé si ellos la entienden, no sé, es muy difícil de seguir, no son economistas monetarios clásicos en el sentido en que yo los entiendo,
A Pedro Pollo lo entendía perfectamente, a Carlos Rodríguez yo lo entiendo perfectamente, a Roque Fernández lo entiendo perfectamente, a Milton Friedman lo entiendo perfectamente, a esta gente yo no la entiendo. Yo no lo entiendo a Ausili, no lo entiendo a Caputo, a Milei menos que menos, es una cazuela de cosas que me embrolla la cabeza, yo no lo entiendo, pero yo sí sé lo siguiente, ellos quieren eliminar la inflación, el público quiere que se elimine la inflación. Milei es el presidente de mayor determinación, de mayor convicción antiinflacionaria que el país haya tenido en su vida, en su historia, y yo eso sí lo creo. Han despertado apoyo en el Fondo Monetario Internacional, quizás tengan apoyo en los Estados Unidos. O sea, yo tengo en claro el sentido de dirección y lo que se debe hacer. Y esa cuestión de que aumentan la oferta monetaria, pero que en realidad no la aumentan, porque la oferta monetaria amplia está limitada. Sí es cierto, la base monetaria amplia, que incluye la deuda cuasi fiscal, está fija, pero la base monetaria de verdad está aumentando todos los meses en 5%. Claro, claro. Pero se entiende, yo no sé por qué lo niegan, pero está aumentando el 5% porque la economía lo demanda, porque la economía está creciendo y porque la economía tiene inflación. O sea, si sube el nivel de precios y hay una cierta reactivación económica, más vale que aumente la base monetaria, porque si no la vas a estrangular financieramente. Lógico. Pero ellos tienen miedo de decirlo, ¿te das cuenta? Entonces dicen, pero la base monetaria amplia no aumenta. Es macaneo, es para la tribuna. Porque ellos piensan que quizás la gente no lo entiende a eso y se va a molestar, se va a inquietar. Pero en lo fundamental, yo confío en ellos. El pipiripí de todos los días no se lo entiendo. Pero me quedo tranquilo, Jorge, me quedo tranquilo. Yo estuve en el SEMA, Jorge fue profesor mío, estoy muy orgulloso que haya sido mi profesor, lástima el alumno. Pero yo tampoco entiendo nada, el tema de la base monetaria amplia, las metas que se pusieron. Le digo, ¿qué es esto? Cada día que lo explican entiendo menos. Me quedo tranquilo que Jorge tampoco lo entiende. No lo entiendo. Es verdad. A mí me pasa exactamente lo mismo y ya como que renuncié a decir, no sé bien qué están haciendo con el tema de la cantidad de dinero, qué miden, qué no miden. Pero bueno, no importa, esa es otra historia. Jorge, para terminar, más para el inversor, por todo lo que vos estás diciendo, es otro año para carry trade. Digamos, más allá de la cuestión peyorativa, la bicicleta financiera, pero es un año que si se cumple lo que vos estás mencionando, que lo dijiste con mucha base sólida, después uno puede creer o no, pero desde el punto de vista del inversor, quedarse en peso, apostar a tasa, sigue siendo buen negocio. Yo creo que sí. Yo creo que sería un suicidio político devaluar. Más aún te digo, aún con reservas y con una victoria arrasadora en las elecciones, no habría devaluación. Eventualmente el tipo de cambio puede subir en un régimen de flotación con tipo de cambio unificado, porque el gran problema que no ha definido este gobierno es qué bendita política cambiaria va a tener. No está claro, ¿qué van a hacer? El tipo de cambio va a flotar ellos quieren levantar el cepo. Muy bien, vos levantás el cepo. Entonces tenés que tomar una decisión, o floto o fijo. ¿Qué van a hacer? No van a fijar, probablemente porque quizás no tengan las reservas. Claro. Pero si las tuvieran, ¿dónde fijás? ¿En 1050 o en 1200 o 1300? Y en 1050. O flotás. Sí. Y ahí las flotás sin emisión, entonces hace que el tipo de cambio naturalmente vaya cayendo y que el nivel de precio vaya deflacionando, ¿verdad? Yo creo que esas son las alternativas. Pero tu pregunta, ¿cuál era? No, la de carry trade está contestada, claro, digamos, sigue siendo... Claro. Y no solamente eso, en cuanto a los bonos y las acciones, pensá que las acciones de los bancos, por ejemplo, en la actualidad están entre un 10 y un 15 y un 20% inferior a las de octubre del año 2017. Sí. Están entre 10 y 20%, según la acción que vos mires, ¿no? En ese entonces habían tocado ese pico con un riesgo país cercano a 300 puntos.
y con un nivel de precios norteamericanos 25-30% inferior. En la actualidad están un 10-15% por debajo. Sí. En términos nominales, deberías multiplicarlas por 25, 1,25, y con un riesgo país de 650, no de 350. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Tan baratas. Tan baratas. Tan baratas. Okay. Considera que entonces estaban a los niveles superiores a los actuales, con un riesgo país de 350. Ahora está en 670. Segundo, con un nivel de precio norteamericano, que es lo que en definitiva indexa las acciones, cualquiera, argentinas o no, que era ponerle 100 y ahora está en 125, 130, el nivel de precio norteamericano. Entonces las acciones están baratas. O sea, ¿ves un recorrido para activos argentinos? ¿Ves que todavía queda recorrido? Ahora, pese al récord del año pasado. Incertidumbre actual y demás, no sé, pero si uno tiene margen para sostenerlas, o como se dice ahora en la bolsa, holdearlas, sí, ¿no? Hacer un holding de las acciones por espacio de 2-3 años, yo creo que sí, son un buen elemento, sí, es una buena opción. Jorge, la verdad que un placer charlar contigo. Fuiste la primera nota de este segundo año, así que tenés así un lugar privilegiado. No, me encantó esta charla. Te pido disculpas nuevamente por haberte hecho esperar y aguantar nuestra conversación inicial, pero la verdad que se me escapó que estabas ahí conectado, así que te pido mil disculpas. Se ve que recién estamos muy agachados. Pero Pablo, vos sos un gran entertainer, así que me divertí mucho. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Dentro de unos meses volvemos a charlar a ver si se cumplió todo lo que estabas diciendo. Porque hay algunos que están incrédulos. Hay un chat paralelo que vos no estás leyendo ahora. Hay mucho incrédulo. Te quiero contar esto, ¿no? Mucho que dice, volvemos a Martínez Dios, no vamos a fundir todos como con Menem. Un montón de cosas, ¿viste? Que están diciendo. Hay que respetar todas las opiniones. Dentro de un tiempo vamos a ver quién tiene razón. De Patria, Garca. Así me lo dicen en la calle. También me pegan. No. Así es. Jorge, abrazo grande. Gracias, Jorge. Un placer. Hasta luego.